Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te traigo un video sobre cómo usar Maltego para hacer reconocimiento. Espero que te guste el video. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo instalar y cómo usar Maltego. En las versiones anteriores de Kali, el Maltego venía preinstalado. Es decir, ustedes buscaban aquí Maltego y ya estaba instalada la herramienta. Pero en estas últimas versiones ya no viene preinstalado. Entonces hay que descargarlo. Así que vamos a abrir un navegador. Vamos a abrir el Firefox. Y nos vamos a ir al sitio web de Paterba, que es la empresa que hace Maltego. Entonces vámonos a paterba.com. Y como podemos ver, en el momento que ingresamos paterba.com nos redirecciona al sitio web de Maltego o Maltigo en inglés. Ahora bien, hay diferentes opciones con respecto a Maltego. Pero bueno, por ahora lo que vamos a hacer es descargarnos. Vamos a descargarnos Maltego. Vamos a Products. Download Maltego. O Maltigo. Como prefieran. Y aquí vemos que esta aplicación es multiplataforma, es decir, tiene instaladores no solamente para Linux, sino también para Windows y para Mac OS. En nuestro caso, lo vamos a descargar en el formato para Debian, porque Kali es una distribución Linux basada en Debian. Entonces, por lo tanto, nos vamos a bajar el archivo .dev, pero como pueden ver, pues también hay otros formatos, como por ejemplo zip, y para los basados en Red Hat, están en el formato RPM. Entonces, vamos a bajarnos el .dev. Aquí están los hashes, por cierto, para verificar si nos hemos descargado bien el instalador. Lo bajamos. La descarga se va a tomar un ratito porque es un archivo, bueno, no es tan grande, tiene como 144 megas, ahí está. ¿Sí? Entonces se va a demorar un ratito y una vez que lo descarguemos, pues entonces vamos a poder probar todas las opciones. Mientras tanto, te voy a comentar sobre las diferentes opciones de Maltego. Y bueno, tenemos la versión Community, que es la que vamos a utilizar en este demo, que tiene ciertas limitantes. Puede hacer, por ejemplo, transformaciones, más luego vamos a hablar de qué son las transformaciones. Pero en la versión Community podemos hacer uso de transformaciones, pero no vamos a poder utilizar servidores hosteados localmente, sino que vamos a utilizar los servidores de Paterba, es decir, van a ser los servidores de Paterba los que van a correr las transformaciones. Aparte de eso, está una limitante en cuanto al tema del soporte, por supuesto, y aparte de eso hay una cierta cantidad de elementos que vamos a poder tener como resultado dentro de la interfaz. Por ejemplo, en el caso de los resultados por transformación, estos van a estar limitados en la versión Community hasta 12 resultados por transformación y hasta 10.000 entidades en un gráfico. En el caso de la versión Pro, acá ya ese valor sube hasta 64.000 resultados por transformación y hasta 1.000.000 de entidades en el gráfico. Y bueno, ya en las versiones para negocios, como son la versión Enterprise y Enterprise On-Premise, es decir, desplegada en un servidor local. En estas versiones Enterprise, pues aquí, por ejemplo, en la versión On-Premise podemos tener servidores que estén alojados localmente. Se puede hacer uso en múltiples dispositivos, se puede desplegar Maltego en modalidad de máquina virtual, etcétera, ¿no? Entonces tenemos otras transformaciones adicionales, por ejemplo, acceso al hub de transformaciones comercial, que no lo tenemos en la versión Community. Ya vamos a ver qué es el hub de transformaciones. Y bueno, otros elementos adicionales, como por ejemplo el hecho de tener acceso a los cursos online para sacarle mayor provecho a Maltego, etcétera. ¿Sí? Entonces esto es lo que tienen de diferente las distintas versiones. Y pues vamos ahora sí a ver cómo va nuestra descarga. Está ya casi al 100%. Entonces una vez que se descargue la vamos a instalar y luego vamos a ver el uso de Maltego. Muy bien, ya terminó de descargar. Vamos a ir a la carpeta de descargas, abrimos un terminal. Empleamos esto, control más. Ok, vamos a Downloads. Y aquí deberíamos tener Maltego. Perfecto, aquí está Maltego. Ok, para instalarlo, dpkg -i Maltego. La clave Kali para el sudo. Y listo. Con eso se va a instalar el aplicativo. Y luego lo que tenemos que hacer es registrarnos. De modo que si no tienes cuenta en Paterba, vas a tener que abrir una.
Entonces, bueno, ya se instaló. Deberíamos poder verlo a nivel de la interfaz. Si ahora le decimos Maltego, ahí está. Ya vemos que está el icono. De igual manera también se puede levantar desde la línea de comandos. Entonces vamos a levantar Maltego. Entonces cuando recién levanta nos va a pedir elegir cuál de los productos de Maltego es el que vamos a ejecutar. Entonces tenemos Maltego One, Maltego XL, Maltego Classic, Maltego Community Edition y Maltego Case File. El Case File es una versión que no corre transformaciones, sino que solamente sirve como para poder agregar información cuando estamos haciendo auditorías, sobre todo, por ejemplo, relacionadas con temas de cómputo forense. Pero bueno, en el Maltego C también podemos agregar los elementos de Maltego Case File y lo vamos a hacer. Así que vamos a escoger Maltego Community Edition, que es el gratuito. Le vamos a decir Run. Ok, esta es la licencia de Maltego. Le decimos que aceptamos. Si quieres puedes leer toda la licencia. Next. Y en este momento nos va a pedir autenticarnos. Entonces, si no tienes una cuenta, tienes que registrarte aquí. Le vamos a dar clic aquí donde dice Register Here. Esto te va a llevar a la página de Maltego donde está un formulario en donde debes llenar tus datos. Nombre, apellido, el país, teléfono, un correo electrónico, una clave. No soy un robot, el CAPTCHA y registrar. Entonces, bueno, yo ya tengo cuenta. Así que voy a poner mis credenciales aquí. Next. Bueno, aquí me dice que ya logré ingresar de manera correcta. Le vamos a decir Next. En este momento trata de actualizar las transformaciones. ¿Qué son las transformaciones? Son operaciones que se pueden realizar sobre una entidad dentro de los gráficos de Maltego. Ya vamos a ver las entidades y las transformaciones que se pueden realizar, pero se les llama transformaciones porque lo que hacemos al aplicar una de ellas es transformar un objeto, una entidad, en otro tipo o en otros objetos o entidades. Entonces, en este momento se agregaron ya las transformaciones, le decimos Next. Si queremos podemos enviar reportes de error a Maltego para ayudarlos, le podemos decir que sí. Next. Aquí le decimos qué navegador queremos que use. Por defecto va a utilizar el que está definido en el sistema, que para nuestro caso es Firefox. Next. Ok, luego nos pide elegir el modo de privacidad. Por defecto está en modo normal, que significa que en algunos casos va a haber ciertos elementos que se van a pedir directamente desde la dirección IP de nuestra computadora. Si por alguna razón, por ejemplo, estás investigando algún caso súper secreto, que sé yo, trabajas para una entidad de gobierno o para la unidad de delitos informáticos de la policía y no debe quedar un registro de tu IP en las consultas que haces, pues en ese caso tendrías que subir el nivel de privacidad a Steel para que no se hagan consultas directamente desde tu IP, sino solamente desde los servidores de Paterba. Ok, por ahora le voy a dejar normal, Next y listo. Bueno, aquí ya estamos listos. Si dejamos la opción por defecto, lo que va a suceder es que se va a abrir un gráfico en blanco con el cual vamos a poder trabajar. O podemos abrir un gráfico de ejemplo, o si no, pues simplemente le decimos que no haga nada y que nosotros nos encargamos de hacer esto. Le voy a dejar la opción por defecto que es abrir un gráfico en blanco. Finish. Bien, entonces ya estamos ahora sí en la interfaz de Maltego. Voy a maximizar esto y listo, ya tenemos nuestro gráfico en blanco abierto por defecto. Bueno, voy a empezar por el menú. Este botón grande que está aquí te permite, por ejemplo, escoger entre las distintas opciones, crear un nuevo gráfico, abrir un gráfico previamente grabado, grabar el proyecto, importar elementos, por ejemplo, entidades, etc. Exportar los resultados que tienes, exportar, por ejemplo, esto a una tabla, etc. como gráfico, imprimir, utilizar herramientas adicionales como, por ejemplo, chequear por actualizaciones, etc. Y bueno, tienes opciones, la parte de licenciamiento si decides comprar una de las versiones pagadas, etc. Ok, en la parte superior están los iconos referentes a las acciones más utilizadas, como por ejemplo grabar, abrir, crear nuevo gráfico, etc. Y bueno, tienes distintas viñetas donde puedes ir viendo las distintas opciones de Maltego. Estamos por defecto en la pestaña que dice investigar. También tenemos una pestaña de vista donde podemos cambiar la forma en que vemos los elementos en el gráfico. Una pestaña con respecto a entidades, para manejo de entidades, importar entidades, exportar entidades, etc. Temas relacionados con colecciones. Cuando tienes demasiados gráficos o entidades del gráfico puedes agruparlos para tener una mejor visibilidad.
Está la viñeta de transformaciones para irnos al Transform Hub, que ya lo vamos a ver. Está otro tema también un poquito avanzado que son las máquinas, donde podemos correr ciertas máquinas que hacen tareas específicas. Está la parte de colaboración para compartir, por ejemplo, gráficos, etc. Las opciones de importación y exportación. Y por último, el tema relacionado con las ventanas. Si tenemos múltiples gráficos aquí abiertos, pues podemos, por ejemplo, cerrar todos los gráficos, resetear las ventanas, etc. Entonces, bueno, volvemos a la pestaña Investigar. Y ahora te voy a mostrar esta parte inferior. Aquí, como puedes ver, en la parte izquierda tenemos la paleta de entidades, tenemos la vista de ejecución, tenemos nuestros gráficos con los distintos elementos del layout, ¿sí? De la vista, etc. Acá a la derecha tenemos un resumen, una vista resumen, un overview, la vista detallada, la vista de propiedades y el hub de transformaciones, del cual vamos a hablar más adelante. Ok, bueno, vamos a empezar por ver los diferentes elementos o entidades que tenemos en la paleta. Este tipo de entidades de cryptocurrencies o criptomonedas es un tipo de entidades relativamente nueva que se agregó en las nuevas versiones de Maltego. Antes no existía este tipo de entidades y como puedes ver, aquí tenemos, por ejemplo, direcciones relacionadas con Bitcoin, bloques de Bitcoin, transacciones de Bitcoin, etc. Una dirección de criptomonedas, un bloque de criptomonedas, otras monedas populares como por ejemplo Doge, la del perrito, Ethereum, etc. Entonces, estas son entidades relacionadas con criptomonedas. Veamos, el siguiente tipo de entidades son los dispositivos. Aquí, por ejemplo, podemos agregar un dispositivo como por ejemplo un smartphone, una tablet, etc. Luego tenemos, por ejemplo, eventos, es decir, podemos hacer referencia a una fecha en particular, un evento que ocurrió tal día, tal hora. Esto sobre todo es muy útil cuando estás utilizando Maltego para hacer investigaciones relacionadas con cómputo forense, ¿sí? Es decir, que Maltego no solamente se puede utilizar para reconocimiento dentro de un ethical hacking, sino que también puede ser utilizado para agregar información cuando estás haciendo investigaciones de cómputo forense. Y de hecho, hay unas entidades de Maltego Case Files que puedes agregar que te permiten tener más información cuando estás realizando una auditoría de cómputo forense. Luego tienes los grupos, por ejemplo, puedes agrupar elementos por una compañía, una industria, una organización en particular. Están los elementos de infraestructura, que son con los que vamos a trabajar en este laboratorio, donde puedes tener, por ejemplo, sistemas autónomos, que bloques de direcciones IP, que un nombre DNS, un dominio, una dirección IP, un registro de correo, de nombres, etc. Estos son los de infraestructura. Tenemos ubicaciones, están elementos relacionados con malware, como por ejemplo una familia de malware o un hash, es decir, una firma relacionada con un malware específico. Tenemos elementos relacionados con pruebas de intrusión, como por ejemplo puertos, servicios, una tecnología con la cual esté hecho tal o cual aplicativo, dispositivo, etc. Tenemos información relacionada con personas, información personal, como por ejemplo temas de alias de una persona, una dirección de correo, algún documento que hemos recuperado, una foto, un número de teléfono, una frase, etc. Esto también es útil cuando estamos haciendo investigaciones relacionadas con ingeniería social, sobre todo si nos han pedido ejecutar pruebas de ingeniería social para una empresa, pero nos han pedido que esas pruebas sean de caja negra. Entonces nos toca a nosotros averiguar cuáles son las direcciones de correo de los ejecutivos de la empresa. O también cuando estamos haciendo investigaciones de cómputo forense. Luego tenemos las entidades de redes sociales, como por ejemplo tweets, afiliaciones de Facebook, de GitHub, Instagram, LinkedIn, etc. Y por último tenemos Wikimedia o Wikimedia, donde podemos agregar una página. Entonces, estas son las entidades, esta es la paleta de entidades. Nosotros vamos a trabajar con las entidades de infraestructura en la fase de reconocimiento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar el elemento domain, ¿sí? La entidad de tipo dominio. La vamos a arrastrar a nuestro gráfico. Ahí está. Por defecto viene con el nombre paterba.com. Nosotros podemos cambiar ese dominio. ¿Dónde lo cambiamos? Acá en la vista de propiedades nos vamos a domain name y lo vamos a cambiar. ¿Qué dominio podemos utilizar como ejemplo? El que querramos. Utilicemos como ejemplo cisco.com.
Vamos a Cisco, cisco.com. Usemos Cisco como ejemplo. Bien, en el momento que le damos Enter, cambia ahora sí el nombre del dominio y ya refleja el nuevo valor que es cisco.com. Vamos a seleccionar esta entidad y le vamos a dar clic derecho. En el momento que le damos clic derecho, nos aparece un menú contextual en donde nos dice que podemos ejecutar transformaciones. Y como podemos ver, pues tenemos una opción que dice todas las transformaciones, tenemos otra opción que dice direcciones de correo a partir del dominio, tenemos otra opción que dice explorar snapshots históricos, tenemos otra que dice encontrar propiedades de una entidad, persona a partir del dominio o máquinas relacionadas con dominios. Entonces, si nos vamos a todas las transformaciones, le damos clic en All Transforms, aquí nos aparecen todas las transformaciones relacionadas con dominio. Tenemos nombres DNS, tenemos el nombre del servidor de correo o servidores de correos, los nombres de los name services, nombres DNS comunes, como por ejemplo el uso de diccionarios que hace la utilidad Fierce, etc. Entonces, todas estas son transformaciones que se van a correr en el momento que yo le diga que ejecute All Transforms. Para regresar, me voy a la flecha, aquí le digo regresar, y entonces me vuelve al menú principal y yo puedo elegir otra de las opciones. Por ejemplo, si le doy clic al más de direcciones de correo, vemos que solamente tiene una opción. Si le doy clic a, por ejemplo, a encontrar propiedades dentro de la entidad y le doy clic, aquí podemos ver las diferentes opciones que podemos encontrar, por ejemplo, en un registro JUIS. Para regresar, le doy clic a la flecha. Entonces vamos a correr todas las transformaciones. Vamos a darle clic en esta flecha, en el play, correr todas, clic, y en este momento me va a pedir ciertos inputs. Por ejemplo, en lo referente a los snapshots. ¿Qué es un snapshot? Es una foto que se le toma a por ejemplo, una página web, a un dominio, etcétera, en una fecha dada. Existen sitios en internet como por ejemplo el Wayback Machine, que es una máquina del tiempo, que lo que hace es llevar un registro, un snapshot, toma fotos, entre comillas, de cómo se veía un sitio web en tal fecha. Entonces aquí nosotros podemos decirles desde qué fecha queremos recuperar snapshots. Entonces aquí le decimos desde cuándo. Por defecto nos está mostrando 2010, 1 de enero del 2010, nos está poniendo como fecha. Si no queremos irnos tan atrás, podríamos irnos, por ejemplo, qué sé yo, al 2020. Vamos a decirle 1 de enero del 2020. Recordar estos valores, run, y ahora empieza a correr. Entonces vamos a ver que en la vista de ejecución observamos que se levantan ciertas máquinas. Las máquinas, como les decía, son elementos que pueden ejecutar funciones específicas, como por ejemplo esta que está aquí que se llama Company Stalker, que trata de recuperar direcciones de correo electrónico pertenecientes a un dominio, otras relacionadas por ejemplo con footprinting para hacer reconocimiento, etcétera. En fin. Y bueno, aquí vemos que me está saliendo un tutorial para hacer uso de los distintos elementos. Por ahora simplemente lo voy a cerrar, pero te sugiero que revises los tutoriales para que puedas aprender más información al respecto. Pero les sugiero que revisen los tutoriales para que puedan aprender más información sobre el uso de Maltego. Entonces miren, en este momento aparentemente ya terminó de ejecutarse. Aquí voy viendo en la parte de la salida, aquí en la parte inferior, en el output, puedo ir viendo el resultado de las diferentes transformaciones que se van corriendo o el resultado de la ejecución de las máquinas. Y puedo ver que aparentemente ya terminó. Ya no tengo más información que se muestre en la pantalla. Ahora recordemos que Maltego en la versión Community Edition está limitado a 12 resultados por transformación, limitante que no tenemos en la versión Pro, en la cual pues podemos tener hasta 64.000 resultados por transformación y hasta 1.000.000 de entidades en un solo gráfico. Entonces ya tenemos el resultado, podemos ir viendo los detalles, vamos a ver qué nos ha traído. Voy a cerrar esta salida de aquí para tener más espacio y voy a hacer un zoom. Para hacerlo puedo utilizar en vista o bien puedo utilizar la ruedita del ratón del mouse para hacer esto más pequeño. Y aquí vemos todo lo que nos ha traído. Conforme vamos disminuyendo el tamaño, vemos que se van tornando en un gráfico en el cual vemos elementos, círculos con distintos colores. Y acá abajo vemos el resultado. Por ejemplo, estos que son de color naranja son documentos. Estos que son de color amarillo se refieren a una empresa, a una compañía. Los que están en color gris oscuro son sitios web. Los que están en un color cian son direcciones de correo.
Los que están de color verde son números de teléfono. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el color marrón son registros de nombres, name services. Y así sucesivamente. Entonces, de manera global, nosotros podemos pegar un vistazo haciendo un zoom. Ya para ver el detalle, vamos a ampliar otra vez y podemos ir ahora sí viendo el detalle de los resultados que nos ha traído ejecutar todas las transformaciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, que tenemos aquí unos documentos, aquí están otros elementos y me voy a ir a los hosts. Fíjense, por ejemplo, que tenemos un registro DNS que corresponde a un host que se llama NS3, Name Service 3 o Name Server 3, cisco.com. Vemos personas, nombres de personas, Robert Starmer, Mark Monitor, ciertos números de teléfono, direcciones de correo electrónico. Vemos que hay subdominios de Cisco, estos que están aquí, estos son subdominios, servidores de correo de Cisco, ubicaciones como San José, y estos son en cambio snapshots. Estos son snapshots tomados por el Wayback Machine. Estos son sitios web. Fíjense que no todos son del dominio Cisco.com, sino que fueron obtenidos haciendo consultas, pero hay otros que sí son del dominio Cisco.com. Y fíjense que aquí tenemos una colección, que es un grupo de elementos que están aquí. Vamos a darle doble clic para verlos. Como son muchos, se agruparon, los ha agrupado en una colección, donde tenemos distintos equipos: Alatar Cisco.com, Bjorn Cisco.com, Blanco Cisco.com, Blogs Cisco.com y otros más, ¿no? Y podemos efectuar más transformaciones. Por ejemplo, ya que tenemos hosts aquí, voy a seleccionar estos hosts. Listo. Ahí tenemos seleccionados estos 4 hosts. Voy a dar clic derecho. Y fíjense que ahora, de igual manera, me aparece el menú contextual para ejecutar transformaciones. Pero si ahora yo le doy clic en el símbolo de más para ver todas las transformaciones posibles sobre entidades de tipo hosts, vemos que ahora cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo obtener direcciones IP, puedo obtener direcciones de correo, puedo irme hacia arriba para obtener el dominio DNS, etc. Y, por ejemplo, no voy a correr todas, ahora solamente para el demo voy a correr que me transforme estos nombres de host, que me los transforme en direcciones IP. Vamos a darle clic a esta transformación para direcciones IP sobre esos 4 hosts y vamos a ver que se ejecutaron y ahora ya tengo los resultados y veo que tengo estas direcciones IP. Y observen que este sitio learningspace.cisco.com tiene 1, 2, 3, 4 direcciones IP diferentes, el mismo sitio. Cisco Live tiene una sola IP y tenemos Digital Learning Cisco.com, tiene 2 IPs y podemos hacer el proceso contrario. A partir de IPs vamos a seleccionar estas pocas IPs, clic derecho, todas las transformaciones y aquí podemos irnos, por ejemplo, a nombres DNS, es decir, hacer un DNS reverso. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un DNS reverso, vamos a darle play, a ver qué obtenemos, a ver si estas IPs de pronto también responden a otros nombres. Y observamos que sí, fíjense que sí, aquí hay otros nombres a los que corresponden esas IPs. Aunque si se fijan son nombres genéricos que no son de parte del dominio Cisco.com, pero es interesante ver que corresponden también a otros nombres DNS cuando hacemos el reverso. Entonces, este es el uso principal de Maltego para reconocimiento dentro de un pentesting. Podemos utilizar elementos o entidades de tipo infraestructura para obtener mayor información sobre un dominio de una empresa para la que estamos realizando un pentesting externo de caja negra, aunque no necesariamente, también podría ser que sea de caja gris y que queremos corroborar cierta información. Pero sobre todo si estamos haciendo un pentesting externo de caja negra, pues Maltego nos va a ser muy útil en el reconocimiento. Como podemos observar, pues la velocidad de Maltego para obtener información es fantástica, lo hace súper rápido. Tan solo en unos segundos hemos obtenido información sobre el dominio de Cisco. Si queremos grabar los resultados, le decimos grabar, nos vamos aquí a grabar y le vamos a poner Cisco. Lo grabamos y listo, ya tenemos nuestro gráfico con el nombre Cisco, lo podemos cerrar y en otro rato lo podemos abrir. Si queremos recuperar la información, simplemente le decimos abrir y escogemos Cisco y recuperamos la información. ¿Sí? Ahí está, puedo ampliar y ya puedo ver todo lo que he logrado recuperar y puedo seguir trabajando con mi gráfico y con las distintas entidades, con los distintos elementos que tengo dentro del gráfico. Lo voy a cerrar y voy a aprovechar, ahora que cerré el gráfico, de mostrarte esta sección que se llama el Transform Hub, Maltego Transform Hub o Hub de transformaciones de Maltego.
Aquí ustedes van a poder agregar entidades o transformaciones o utilidades adicionales a la herramienta Maltego. Muchas de estas transformaciones o herramientas, utilidades adicionales están reservadas para las versiones pagadas de Maltego. Pero hay algunas que son gratuitas, como por ejemplo las entidades de Casefile, que son muy útiles cuando se están realizando investigaciones de cómputo forense. Entonces, para mostrarte cómo se hace una instalación de un elemento o de una entidad adicional desde el hub de transformaciones, voy a instalar las entidades de Casefile. Y si quieres ver los detalles, le puedes dar clic aquí en Details y aquí te dice de qué se trata. Te dice entidades útiles para modelar investigaciones. Este ítem incluye todas las entidades que están incluidas en el cliente Casefile, utilizado generalmente en investigaciones. Entonces vamos a instalarlas. Vamos a decirle Install, sí, y entonces se va a conectar a los servidores de Paterba para descargarse las entidades. Entonces fíjense que se agregaron un Application Server y 107 entidades. Finish, listo. Si queremos desinstalarlas, le damos clic aquí en Uninstall. Y bueno, puedes explorar, pero muchas de ellas, la gran mayoría, pues están reservadas para la versión profesional o para la versión Enterprise de Maltego. Entonces, bueno, ya que hicimos esta instalación, vamos a crear otro gráfico. Vámonos a crear un gráfico en blanco, le damos clic aquí en New y tenemos un nuevo gráfico. Vamos a ver las entidades que se agregaron. Cryptocurrency ya teníamos. Fíjate lo que pasó en Devices. En Devices solamente teníamos Device. Y ahora se agregaron Desktop Computer, Mobile Phone, Smartphone. Estas son entidades que agregamos a partir de Casefile. En eventos se agregaron también otros eventos. Por ejemplo, está conversación por correo, incidente, meeting. De igual manera, en grupos se agregó un GAN, una como pandilla, grupo online, institución educativa, eso no estaba antes. Movimiento político, grupo religioso, son entidades que han sido agregadas a partir de Casefile. En fin, entonces se agregaron muchas entidades de Casefile que son súper útiles cuando se está llevando a cabo una investigación de cómputo forense. Entonces, bueno, esto es lo que te puedo contar por ahora sobre Maltego. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con Maltego, pero como herramienta para reconocimiento dentro de un curso introductorio de hacking, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para poder trabajar con él. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, por favor, denle un like y si no se han suscrito aún, pueden hacerlo. Hasta la próxima.